canal del Congreso y CESOP. Presentan A Fondo. Y cuál sería el procedimiento para hacer una reforma constitucional en tal o cual materia. Entonces nosotros le respondemos. Hay una puntualización muy importante que hay que hacer. Nosotros no hacemos proyectos de leyes. Esto es fundamental. Es decir, nosotros podemos opinar respecto de una idea, dar el marco jurídico. Por ejemplo, de los temas que seleccionamos de la agenda parlamentaria o de la agenda legislativa, hacemos una ficha técnica que divulgamos para todos los diputados, que tiene el marco jurídico de la materia que incorporaron, la doctrina más cercana, la jurisprudencia más cercana y los precedentes legislativos de esa inquietud que tiene el diputado o el tema que aparece en la agenda legislativa en los últimos 3 periodos legislativos. De tal manera que el diputado tenga una panorámica de si su idea la pretende desarrollar o el grupo parlamentario pretende legislar en esta materia. Le recordamos que existen otras iniciativas en la materia, existe una doctrina nacional o internacional, procuramos que siempre sea no anterior a los últimos 5 años, de tal manera que sea actualizada y que podamos contribuir eficazmente a que sean novedosas las aportaciones de los legisladores. Aprovechando que la doctora ya tocó el comparativo internacional, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el Congreso, la Cámara de Diputados, en comparación con otros congresos en ese sentido? Bueno, yo el caso que conozco es una diferencia muy clara. Con mayor detalle es el de Estados Unidos, incluso tuve oportunidad de trabajar un tiempo en ese sistema. Pues es un servicio de investigación que tiene más de 100 años, que recibe un presupuesto realmente muy importante, que tiene más de 700 investigadores, etcétera. Si sumamos los 700 recursos... investigadores... 700 investigadores dedicados de tiempo completo. Y, bueno, con grados académicos muy altos, como más tenemos ya en realidad en la propia Cámara de Diputados. Sin embargo, una gran diferencia es que si nosotros sumamos el número de investigadores totales de los 5 centros de estudio, pues no llegamos, yo creo que ni a los 100. Estamos hablando de una diferencia muy relevante y aún así, y es muy importante mencionarlo, tratamos temas y bajo perspectivas que no se tratan en Estados Unidos. Uno de los ejemplos más claros es opinión pública, que hay un área específica en la Cámara de Diputados, no existe como tal en Estados Unidos. Es una fortaleza. Otra de las fortalezas, de verdad muy importante, esta Cámara sí cuenta con un centro de estudios que trata de dar perspectiva de género a toda la legislación. En Estados Unidos eso no existe. Pues estamos adelantados. El específico de desarrollo rural, ¿sí? Sobre todo, y soberanía alimentaria, que también es muy importante por la prioridad que tienen, ¿no? Que son los 5 centros, para ya de una vez hacerle propaganda a nuestros compañeros. Sí, y sobre todo porque los centros de estudio realmente no tienen muchos años. Ustedes fueron los fundadores realmente. ¿Cuánto tiempo tienen los centros de estudio funcionando en México? Para haber rebasado ya esta comparación. En su forma actual, digamos en el caso del CEDIP y del CESOP tiene 9 años, Finanzas es un poquito más antiguo, tendrá unos 11, 12 años, y los más nuevos son Mujeres y Desarrollo Rural. Sin embargo, bien recordaba el licenciado Becker que tenemos un antecedente de hace 30 años donde existió un instituto de investigaciones legislativas. ¿Qué fue lo que se transformó para CEDIP? Así es. Es nuestro antecedente orgánico aquí en la Cámara. Sin duda una de las fortalezas de los centros de estudio de la Cámara de Diputados, pero ¿cómo se vinculan los 5 centros con instituciones internacionales? ¿Lo tienen pensado dentro de sus proyectos? Sí, yo creo que todos los centros tenemos varios mecanismos de vinculación. Viajamos cuando tenemos trabajo que llevar, por ejemplo, ahora el CESOP va a enviar a 2 personas a la reunión anual de la Sociedad Mundial de Encuestadores. Sí, aquí lo tengo en mi tarjeta. Estamos trabajando en la firma de un convenio con la Universidad de Essex en Gran Bretaña y también del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ese es uno de los mecanismos.
Otro, en el caso del centro, la revista del centro tiene artículos publicados de investigadores extranjeros, nos los envían a dictamen, como está abierta la invitación a todo mundo, y si los dictaminadores pues le dan vista positiva, se publica. Aprovechando la respuesta de la doctora, publicaciones. ¿Los centros cuentan con publicaciones, libros, revistas? Efectivamente. Nosotros tenemos, por ejemplo, una revista trimestral, la revista Quórum, otra revista... La revista Quórum es la revista Quórum, sí, que publica después de un proceso arbitral, es decir, que 3 especialistas opinan sobre su publicabilidad respecto de las investigaciones que realizamos, que son obviamente ajenos al propio centro y tienen un perfil académico de los más altos. Debo de mencionar que este proceso de arbitraje se hace con el famoso doble anonimato. No conoce el árbitro o el dictaminador a quién está calificando, ni tampoco el calificado conoce quién fue su árbitro, salvo que tenga graves inconvenientes respecto a los resultados de ese arbitraje, y entonces sí se propicia una entrevista de carácter académico a efecto de que se aclaren los puntos de vista tanto del árbitro o de los árbitros con el propio investigador. Entonces, lo más importante, y creo que debe de quedar en la conciencia de quienes nos ven y nos escuchan, es que, por ejemplo, los centros, en nuestros propios sitios que tenemos en la página de la Cámara, pueden encontrar todas nuestras publicaciones en línea, de tal manera que no solamente tengan acceso al libro, al impreso específico, sino que también pueden entrar a la publicación y entrar en PDF, bajar estas revistas y bajar esta información. Revistas especializadas que cuentan con Así es, para hacer tesis, para hacer investigaciones y para cumplir sus funciones ciudadanas y que tengan el conocimiento de qué están haciendo los distintos centros en materia de investigación. Tocó un punto importante, las universidades. ¿Cómo se han vinculado los centros de estudio con las instituciones educativas de este país? Aprovechando toda la experiencia que ya tienen en investigación legislativa. Tiene convenios de colaboración hoy en día con 8 universidades, incluso con ANUYES, y esto nos permite, a través de esos convenios marcos, realizar una serie de actividades importantes. Desde foros conjuntos, acabamos de tener uno, por ejemplo, con la Universidad Iberoamericana y con participación de 4 universidades americanas y una británica, hasta publicaciones en conjunto. Hemos publicado, por ejemplo, 2 tomos de los centenarios junto con el CIDE. Esta es una de las formas: publicaciones, seminarios conjuntos, organización también de mesas de trabajo, y por ejemplo la mayor parte de nuestros dictaminadores obviamente vienen de las instituciones de prestigio más importantes. Va a surgir mi deformación por el derecho. En realidad todos los convenios que debemos de celebrar los celebra el presidente de la mesa directiva, que jurídicamente es el único facultado para comprometer incluso el trabajo de los propios centros. Así, por ejemplo, la doctora ha propiciado la celebración de una serie de convenios que relacionan a la Cámara con instituciones educativas y de los que nosotros podemos, eventualmente, con los que nos podemos vincular. Por ejemplo, con la Universidad Nacional Autónoma de México, con nosotros inmediatamente el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho. También hemos realizado con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, como con el Instituto Nacional de Administración Pública, actividades académicas y seminarios donde nos vinculamos en la temática. Quiero retomar un tema importante de vinculación con otros centros de estudio para los parlamentos. Recientemente, la Junta de Coordinación Política me designó para asistir al primer encuentro iberoamericano de funcionarios parlamentarios. Ahí tuve la gratísima experiencia, no solamente de los avances muy sólidos que tiene el Congreso de Perú, sino los españoles, que incluso fueron los que propiciaron la reunión iberoamericana,
sino de muchos otros parlamentos y poderes legislativos que tienen centros de esta naturaleza. Y uno de los puntos a los que llegamos es que íbamos a buscar hermanarnos e intercambiar experiencias a efecto de establecer una red de investigadores parlamentarios y de parlamentarios que no forzosamente son solamente investigadores, sino de personal que tiene experiencia parlamentaria, como pueden ser tus compañeros que están trabajando en la Secretaría de Servicios Parlamentarios o en las áreas administrativas de los congresos. Siempre resulta edificante conocer las experiencias de otros parlamentos. Y las relaciones con las universidades, creo que las áreas académicas son fundamentales, que se perfeccionan a través de estos convenios, de los que es una promotora muy importante la doctora Mascot. Estamos hablando de un punto muy importante, que es medular, que resalta la importancia de los centros de estudio de la Cámara de Diputados. No solamente es en el Congreso mexicano, en la Cámara de Diputados, sino ya vamos a nivel internacional, pero sobre todo con los congresos locales, doctora. El CESOP firmó un convenio con el Congreso de Guanajuato. Sí, el doctor Becker tiene razón en decir que es la Cámara la que lo firma, propiciado por el centro. Sí, acompañamos al presidente de la mesa a firmar el convenio con el Congreso de Guanajuato, y esto, digamos, se aterriza a través de organismos subsidiarios. En el caso del Congreso de Guanajuato es el Instituto de Investigaciones Legislativas. En el caso de la Cámara de Diputados es el CESOP, y obviamente con invitación a los demás centros de estudio, para trabajar en temas pues que a todos nos importan. Hay legislación que se tiene que emitir a nivel federal y a nivel local. Entonces, el intercambio de datos para el Congreso Federal es importantísimo, recibir la información de los estados, pero al revés también. Cuando nosotros realizamos, por ejemplo, un estudio sobre, por decir algo, la Ley de Participación Ciudadana, vamos a revisar cómo está la legislación en todos los estados. Cuando el Congreso de Guanajuato, de Chiapas o cualquier otro recibe información ya, digamos, sistematizada, organizada, sobre estos temas que a ellos les pueden interesar, pues, digamos, obtienen un beneficio. Y a nosotros también nos es muy útil porque no necesariamente tenemos acceso a los datos de manera cotidiana de cómo ocurren las cosas en los estados, y la vinculación con estos institutos nos abre mucho espacio para la discusión, el debate y la organización de ideas. Sin duda, centros de estudio de la Cámara de Diputados que se vinculan con universidades, con instituciones pares a nivel internacional y con los congresos. Estamos con los congresos estatales. Nosotros relacionarnos, nos han pedido en el Congreso del Estado de Chiapas, en el Estado de Jalisco, en el Estado de México y en el Estado de Tlaxcala. De tal manera que vamos a propiciar estas relaciones a las que atingentemente se refiere la doctora. Debo de mencionar también, en mérito a un trabajo que realizan nuestros compañeros del Senado, que ellos están organizando un sistema nacional con todo lo legislativo. Me invitaron a una presentación del proyecto. Es un proyecto muy interesante que se está haciendo en el Senado y que ellos están ya vinculando más o menos a 23 legislativos locales para estos efectos, centros de investigación. Sin duda, muy importante. Acaba de realizarse una reunión con estos propósitos en Toluca, en el Estado de México, donde se divulgó este propósito muy importante. Me parece perfecto y le vamos a dar seguimiento si usted nos permite. Desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Estamos con la doctora María de los Ángeles Mascot Sánchez, directora general del CESOP, y el licenciado César Becker Cuellar, director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentarias de la Cámara de Diputados. Soy Javier Esquivel, muchas gracias por su participación. Hasta pronto.